Se ha hecho de un valor a escala societal que bordea el absurdo absoluto este término. No es sorpresa para nadie a este punto. Cuando un asesinato de una mujer ocurre por todos lados, lo vemos explayado y exhibido sin ningún intento de que su atracción de atención sea nimia. Se hace hasta lo imposible para que se vea con todas las fanfarrias que se puedan. A esos miserables monstruos que han cometido esta vil acción. Esto ha sido su culpa, viles bestias, y todo es su culpa por el sistema que ustedes han creado y que los beneficia. Este nefasto, pseudocientífico y total y completamente ideológico y político término, el feminicidio, ahora está en boca de todas las feministas, políticos y gente de la piara que no tiene dinero en comparación de la piara que sí lo tiene, que son esos dos primeros grupos. Se ha vertido de tanta metafísica de fábrica a este término que casi pareciera que por todo el escándalo que se hace cada vez que salen los titulares principales con tanto amarillismo como se es posible, tanto que hasta toda la maldita hoja no hay más que amarillo, demostrar, se están asesinando los más eximios exponentes de toda la humanidad, tanto que su simple pérdida es ya, per se, una tragedia absoluta, y nosotros como hombres un motivo de vergüenza de la más ignominiosa posible. A ver, entremos en esto por partes porque los absurdos de este término son muchos debido a que este término no fue creado sino con otro propósito que para seguir forzando el discurso misándrico del feminismo. El que quiera vender este movimiento social como algo que busca la igualdad, váyase a otra parte que aquí sí se usan los cerebros o al menos eso de mi parte. Y esos idiotas que van a querer acusarme de que no hay un solo feminismo por lo cual no puedo atacar el feminismo. Entonces yo les respondo, ¿cuál de todos los feminismos es el que ha hecho los supuestos logros por las mujeres? Porque cuando ustedes hablan de que no hay un solo feminismo, entonces ¿cuál de todos esos supuestos feminismos es el que está haciendo los logros por la mujer? Porque si nos vamos con su lógica, entonces ¿por qué ustedes usan y se achacan al feminismo en su absoluto? Porque no dicen el feminismo X agregado, sino dicen el feminismo. Pero cuando lo atacan, sí dicen, es que ese feminismo no es el feminismo. ¿Cómo funciona eso? Ahí les encargo que aclaren eso, pero ambos sabemos que solo es manipulación, que intentan usar para quitarle las mancillas a su movimiento, para que se vea mejor de lo que en verdad es y para crear una suerte de pantalla para licuar todas las críticas como que sí, es que ese no es el verdadero feminismo o ese es otra clase de feminismo. Sí. Ustedes son igual que los socialistas, a pesar de que siguen al pie de la letra todo el socialismo, es que eso no fue verdadero socialismo, claro, porque como mi ideología es absolutamente perfecta, si alguien le quiere achacar algo malo, entonces ahí sí ya no es mi ideología, o no es la verdadera ideología, o solo es una variante de mi ideología, la cual no forma parte de la ideología que de hecho sí funciona o de la que de hecho sí es buena. Si vamos a argumentar como niños de 5 años, entonces mejor cierren la boca y no se metan en esa clase de discusiones. Que yo no voy a ir, por ejemplo, a decir que cuando el conductismo haya hecho cosas malas, que estoy muy seguro que lo ha hecho, es que ese no era verdadero conductismo, o es que ese no fue verdadero conductismo, ese fue interconductismo, o fue conductismo pavloviano, no fue el conductismo radical skinneriano. Un poquito más de madurez para defender sus movimientos, gente. Dejen de ponerlos como si fueran la panacea que hasta los mismos dioses les heredaron. Y empiecen a aceptar que no son perfectos, tienen sus errores, tienen sus fallas, o adivinen qué, podrían estar total y completamente equivocados al no tener ninguna clase de fundamentación en sus hipótesis o en sus postulados, o pensar que porque su teoría es completamente idealista, si no se cumple en la práctica la teoría idealista, entonces no es su verdadero movimiento, porque aparte de eso es ser una trampa obscena, porque la teoría idealista nunca se puede cumplir, nunca vamos a lograr nada y vamos a seguir enfrascándonos en en esos patéticos intentos de control de daños, en los cuales gente como la que saca los argumentos hace un poquito antes mencionados, entran.
Y lo más molesto de todo esto es que aun cuando esto es algo tan absurdo de responder, hay intelectuales que de hecho van y defienden esto, aunque bueno, no es algo que no se esperara de esta clase de gente, digo. El intelectual, más que nadie, va a ser la lanzadera de vanguardia para ir a defender esta clase de estupideces, ya que lo único que sabe hacer el intelectual es ir y repetir lo mismo que dicen los libros. Que Kant dijo esto, que Ludwig Wittgenstein dijo lo otro, que Simone de Beauvoir dijo esto, que Judith Butler dijo lo otro. Un poquito más de cerebro en la materia, por favor, gente. Regresando a lo que se estaba diciendo, este discurso va conectado con el discurso del patriarcado, el cual no existe, y se usa para seguir movilizando leyes que van acorde con la deshumanización del hombre y su supresión por parte del Estado y su esclavitud por parte del Estado y de la mujer hacia la mujer. Desde la esquizofrenia feminista existe todo un entramado metafísico social y se usa esto porque realmente no habría otra clase de explicación. Si nos vamos a lo empírico, no tiene ningún sustento, en el cual todos los hombres conspiran en contra de las mujeres, todos esos malvados y machistas hombres que lo único que buscan es suprimir el potencial de las mujeres. ¿Por qué? Han montado todo un entramado social malvado con este único objetivo, por el cual, debido a que este entramado social metafísico mágico malvado se ha creado, los hombres sistemáticamente y sin ninguna evidencia empírica que lo demuestre, usan y denigran a la mujer como objeto, con el objetivo de manipularlas y limitar su verdadero potencial. Y con este sistema, porque todas así, y como este sistema existe, porque todas así me lo dicen, y ellas nunca podrían mentir. ¿Cómo podrían? ¿Acaso eres machista? Entonces es verdad absoluta y derivado de este sistema de opresión, los hombres oprimen a las mujeres. ¿Por qué? Toda opresión no se comete por ninguna razón. Hay un motivo ulterior por el cual un grupo societal oprimiría a otro. Por ejemplo, los media en sus gigantescos capitales manipulan la información en pro de cegar a la gente de los datos que podrían causar que sus dueños, las corporaciones, recibieran mucho daño que podría hacer tambalear su estructura de poder, por lo cual se defienden usándolos para distraer a las masas de las cuestiones de verdadera importancia. Un ejemplo muy claro de esto es el problema, entre muchas comillas, del racismo en Estados Unidos. Luego del movimiento Occupy Wall Street, el cual consistió en un intento de sitiar a Wall Street, la capital de comercio de mercancías con la mayor concentración de cuellos blancos por centímetro cúbico de todo el mundo, en un intento de limitar o directamente suprimir su influencia sobre el gobierno, que para que cualquier persona mínimamente versada sobre la materia, no es sorpresa que son las corporaciones las que controlan realmente los gobiernos, sobre todo los bancos, al ellos tener el control de la circulación del dinero, lo cual nos dejaría con la interesante pregunta de que, si el dinero dirige al mundo, ¿los que lo controlan también? Y si eso es así, ¿qué significa que bajo unas muy selectas manos estén trillones controlados? Pero el punto con esto es que los gobiernos y los bancos no iban a permitir tal cosa. Una cosa quiero dejar en claro aquí. Y es que estas declaraciones, tanto por especialistas como por Piara, serán tomadas de la misma manera, y la cual es de corte conspiranoica. Pero eso es lo gracioso de ellos. Ven al CEO como meros entes aislados de una realidad que solo están allí, viendo cómo complotan contra ellos sin hacer nada nunca. El filósofo, intelectual, especialista o cualquier persona que piense que el CEO es un hombre aislado en su propio mundo y que no le presta atención ni estudia a las masas y las manipula a su favor, es un total y completo estúpido. Por lo cual, todo este entramado de media se movilizaron mediante su lanzadera de vanguardia, los periodistas, esa masa inerte de ignorantes que sigue pensando que el periodismo es algo más que un mero ejercicio en la ideología del escritor. Y usando un periódico muy popular para el marxista y los liberales, el New York Times, que les gusta mucho porque aparte de seguir la narrativa cual personaje no jugable, Zygmunt Bauman lo cita mucho a través de sus libros más recientes, desde Ceguera Moral hasta Retrotropía.
Y Zygmunt Bauman es un marxista, para que quede mucho más claro. Entonces, usando este periódico y al resto que controlan, que no es solo uno, son de hecho todos, repartidos entre distintos grupos con intereses específicos, cada uno con intereses específicos. Si complotan entre ellos o contra ellos, está sujeto a debate debido a la complejidad tan grande que se establece en esta figuración, donde intervienen decenas de miles, incluso cientos de miles de operadores, todos clasificados para su propia tarea dentro de su propio nicho. Usando todo este sistema, entonces se buscó una forma de sacar de la realidad real a las personas y de meterlas en un pequeño mundo ficticio en el cual pudieran entonces operar sin ser molestados, y la gente creyese que estaba cambiando el mundo. Encontraron este repulsor en el racismo y lo explotaron primero en el New York Times y con mayor fuerza, debido a que la cantidad de menciones que el periódico New York Times ha hecho sobre el racismo aumentaron exponencialmente después de este movimiento entre 2011 y 2012. Si uno ve una gráfica, que de hecho hay un estudio que estamos viendo aquí, que pone en evidencia cuántas veces el New York Times ha hecho mención en todos sus artículos de la palabra racismo, verá que entre más pasan los meses, cada vez hay un aumento absurdamente ridículo en la cantidad de veces que se menciona esta palabra. Ahora vemos a los intelectuales PhD Harvard con sus tratados impolutos y eximios en empiria, hablando de una epidemia de racismo. Se llegó hasta el punto de hacerle un gaslight a toda la población que le siguió el juego a este periódico, de todos los estratos, sea sepiara o mediocre intelectual, que se traduce en un gaslight a escala societal. El gaslighting, término que no tiene una traducción al español, aunque algunos suelen usar el término desacreditación para referirse a esto, es una táctica de manipulación de la percepción del sujeto, la cual consiste en manipular la realidad que el sujeto percibe para hacerle dudar de su realidad percibida. En palabras más simples, es manipulación que busca hacer que dudes de lo que estás percibiendo, no en un sentido racional o cartesiano o platónico, pero con fundamento sentimental. Se aplicaría con cosas muy simples como negar hechos que sucedieron o eventos importantes para el sujeto se presentarían como falsos, incorrectos o directamente tergiversados de tal forma que se cambiarían por completo. Este término viene de una obra de teatro que se llama Gaslight, aunque adquirió un estatus de consideración por el filme de George Cukor, Gaslight, en el cual está protagonizado por Ingrid Bergman, una famosa actriz de aquel tiempo, entre los 30 y 40, en el cual se busca que una mujer, vaya perdiendo la cordura hasta el punto de que considere que ha perdido la razón o que tiene un problema mental severo, y el hombre poco a poco va consiguiendo esto mediante la invención de cosas que nunca pasaron, la negación de cosas que están sucediendo y la manipulación del entorno y de la percepción del sujeto. Todas cosas que los medios, como el periódico antes mentado, hace. Ahora intelectuales, académicos y toda clase de idiotas útiles realmente piensan que el racismo es un verdadero problema social. Una epidemia de racismo hay en Estados Unidos, se dice, por lo cual vierten todos sus esfuerzos en intentar cambiar un problema inexistente y se olvidan de los verdaderos problemas allá afuera. La muerte de un negro en Estados Unidos es un jugoso cheque para el que exagere la historia lo mejor posible en pro de los intereses de los gigantescos capitales que controlan a todos y cada uno de los movimientos sociales, como podrían ser Black Lives Matter, o mejor llamados la puta por excelencia de cualquiera con una billetera con billones. Jeff Bezos ama a estos sujetos. De no ser por ellos, la gente estaría poniendo más atención al monopolio que tiene en la industria de creación y distribución de productos de consumo, al punto de copiar y de expulsar a pequeñas empresas de su mercado, y si a esto le sumamos las inhumanas condiciones por las cuales tienen que pasar sus empleados de Amazon, hacen de este sujeto un demonio. No obstante, mientras la gente allá siga hablando del racismo, nadie le va a prestar atención. Otro de estos entes, Elon Musk, que es venerado como un dios por mucha clase de imbéciles, cuando este tipo obtiene su materia prima para hacer sus cohetes mediante mano de obra esclava que los mina en África, incluso niños.
Claro, esto no es ninguna sorpresa para el que lo sepa. Las guerras del coltán en el Congo es de donde sacan su materia prima la práctica totalidad de las empresas que fabrican componentes electrónicos, algo que podría estar recibiendo mucha más atención por parte de la gente, para que de hecho se presionase a las corporaciones para que busquen otra forma de conseguir esta clase de tierras raras que necesitan para hacer componentes electrónicos. Porque algunos dirán, oh, qué hipócrita eres si tú tienes componentes electrónicos y por qué criticas esto. Bueno, principalmente porque me parece deleznable, claro que sí. Yo no intento no formar parte de esto, al menos no en un nivel al que la mayoría de la piara llega, comprándose un nuevo celular cada año y tirando el otro como si fuera pan podrido. Pero el punto es que no importa si yo hago eso o no, es que no va a cambiar nada y no sirve de nada, porque hay miles, cientos de miles, millones, decenas de millones haciendo lo mismo que antes acabo de mencionar, que es desperdiciar sus componentes electrónicos, por lo cual no funciona. Y se pudiera hacer algo, se pudiera presionar a las corporaciones que lo único que buscan es sacar estas tierras raras de ahí, porque son mucho más baratas que si se las comprasen a Brasil, que si se las comprasen a China, que si se las comprasen a México. Aunque bueno, México prácticamente se las regala a Estados Unidos. Se pudiera hacer algo, pero muy racismo. Claro que es muy evidente. Sería muy reduccionista de mi parte pensar que solo por esta cuestión es por lo que no se le presta atención a otras cosas de mucha mayor importancia. O mejor dicho, que de hecho tienen importancia. La discriminación hacia otros no tiene importancia en absoluta. La discriminación es un derecho y diría que hasta una obligación de cualquier persona. Gracias a la discriminación logramos llegar hasta donde estamos. Sin discriminación nos hubiéramos extinguido ya, porque la discriminación tiene un fundamento biológico de supervivencia que se hizo para mantenernos fuera de peligro, de cosas que podrían amenazarnos y de otras tribus que pudieron habernos exterminado por confiar excesivamente en ellos o por interactuar con gente con la cual pudiera ser una amenaza para nosotros. Gracias a la discriminación se creó la cultura, porque cuando se discriminaba al resto y solo se concentraba en nuestra propia tribu, nosotros hicimos creencias, hicimos costumbres, hicimos historias que iban junto con nuestro grupo. Y así nuestro grupo se iba haciendo cada vez más potente, cada vez más unido y cada vez iba creciendo más dentro de lo que era nuestro, expulsando a los del resto. La discriminación es el fundamento principal de la cultura. Además de que esa falta de confianza por el otro fue lo que nos llevó hasta donde estamos. Fue lo que llevó a Occidente a ser la punta de lanza de toda la especie humana. Así no les agrade a las otras culturas que se crearon, a las otras civilizaciones, que Occidente entró en su fase civilizatoria desde el Renacimiento, mientras que otros no la desarrollaron hasta el siglo XX. Incluso algunos ni siquiera ni siquiera han entrado en la fase civilizatoria, o no entraron en la fase civilizatoria hasta que Occidente llegó y les metió la civilización mediante la colonización, que si no lo hubiera hecho, entonces seguirían siendo unos malditos tribales, caníbales o unos idiotas que piensan que las estrellas, que las estrellas son dioses. Y sí, ya sé que los griegos en cierta manera pensaban, bueno, no en cierta manera, pensaban que las estrellas en sí eran dioses o eran deidades. No obstante, al menos eso tenía una explicación. Y habría que comprender que eso fue hace más de 2000 años. Que haya gente que siga creyendo esto hace 100 años es inaceptable para los estándares de progreso epistémico que se crearon. El punto de todo esto es dejar en claro que no hay opresión sin un motivo claro. Decir que se oprime para conservar el poder es reduccionista, porque el poder no vale nada si no se hace nada con él.
Todos los regímenes socialistas, por ejemplo, oprimían al vulgo en pro de seguir con su monopolio de prácticamente todo. No era solo por poder, era control societal y de los medios de producción para su propio beneficio. Es decir, se oprimía al vulgo para seguir manteniendo poder sobre los medios de producción, que se traducía en poder económico, que se traducía en una mayor influencia para oprimir a otros y para seguir moviendo sus propios ideales ideológicos. No era simplemente poder y ya. Cambiemos el asunto de regreso aquí. ¿Para qué supuestamente en el inexistente patriarcado el hombre oprime a la mujer? Si me van a querer decir que es para sentirse superior, que es para reafirmar su poder, o que es simplemente porque sí, o que lo hacen por una supuesta limitación de su verdadero potencial, entonces no tienen ni idea sobre lo que hablan. Primero, porque todas esas tesis son mentalistas, es decir, pseudocientíficas, que vienen de esa ideología autoelevada ciencia llamada cognitivismo, en la cual se ponen las causas del comportamiento dentro del sujeto. Con dos preguntas se desmorona toda su teoría. ¿Qué causó ese estado sentimental y por qué hizo X cosa por estar dentro de ese estado sentimental? Si se sigue, inevitablemente se llegará a la conclusión de que sus estados sentimentales fueron causados por entidades externas a él, no por él mismo, lo que implica que sus postulados carecen de todo sentido y su mente... Mejor no digamos nada sobre eso, ya me he explayado mucho en esa ideología, en esa teología sin sentido. El punto es que no se da una explicación racional sobre el por qué, bajo ese inexistente sistema, el hombre oprime a la mujer. Ahora bien, si se quiere usar el argumento de la supresión de su potencial, ¿cuál potencial? En SETIM, que es una abreviatura de STEM, que se dice en inglés para Science, Technology, Engineering and Mathematics, o Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Prácticamente no existen, a pesar de representar más de una proporción de 2:1 en el alumnado de las universidades, a pesar de tener toda clase de becas, de incentivos de corporaciones tan grandes como Google, ayudas, libros, materia y sobre todo poder de manipulación sobre el hombre. Y de igual forma, en una disciplina como la ingeniería, apenas son el 13% de las personas presentes en ellas. Sí, patriarcado esto y aquello. Tomen un libro de cálculo diferencial, álgebra lineal, números complejos, trigonometría, geometría analítica, cálculo multivariable, cálculo numérico, geometría espacial, aritmética modular o álgebra discreta. Claro, patriarcado, porque según yo tengo entendido, en estas dos páginas no está escrito el letrero, solo hombres pueden descargar estos libros gratuitos de aquí. Está bien fácil echarle la culpa al patriarcado, pero a ver, tomen esos libros y demuestren lo empoderadas que son. Veremos cuántos segundos les toma antes de ponerse a llorar porque no entienden ni la más elemental álgebra de esos textos. Se quiere usar la excusa del patriarcado para intentar justificar hasta la más mínima cosa relativa al bajo rendimiento de la mujer. Que no están tanto en la ciencia es que patriarcado. Que no dan buenos resultados en matemáticas, patriarcado. Que en ingeniería no existen prácticamente, patriarcado. Que en enfermería, a pesar de que los hombres solo representan el 10% de los operadores de la disciplina, aún así publican más del 30% de los tratados sobre esa disciplina, pues patriarcado. Tal parece que el patriarcado es la mágica panacea con la cual se puede justificar absolutamente todo lo mediocre relativo a las mujeres, algo que lamentablemente es explayado tanto por hombres, y las mujeres principalmente. No se trata que biológicamente sean incapaces de meterse en las matemáticas debido a que ellas evolucionaron para tener una mayor concepción, una mayor percepción visual espacial del entorno y de habilidades lingüísticas, que físicamente sean absolutamente inferiores en todo al hombre, debido a que quien evolucionó para el trabajo fue el hombre. Digo, esto lo sabe cualquiera. En el pasado el que cazaba era el hombre, y si bien también lo hacía la mujer, la forma en lo que lo quieren mostrar que era como si hubiera equipos o escuadrones de mujeres cazadoras exclusivamente, lo cual es falso. Si las mujeres participaban en la cacería en el pasado, eran como forma de soporte. Algo así de la manera como se configuran los escuadrones en los videojuegos, que tienes las unidades que van a atacar, es decir, las que absorben todo el daño, tienes unidades rápidas y después tienes las unidades de soporte.
pues las mujeres eran las que tenían el rol de soporte, las que se quedaban atrás y apoyaban a las unidades principales de ataque. No eran las que se metían directamente e iban contra el tigre dientes de sable o iban contra el mamut. No funciona de esa forma, a pesar de que quieren ponerlo así. Y que el hombre sea superior, pues en todo, nada más. Que no pongan esfuerzo en nada de lo que hacen, que sean un mazo de sentimientos sin ninguna utilidad más allá de ser usadas como un saco de boxeo, que a la vez disfrutan de tal cosa, y una fábrica de hijos. No, ¿cómo podría ser que no servimos para nada? Es evidente que es el patriarcado el que nos impide progresar. Yo tengo una duda aquí. ¿Exactamente qué significa eso? ¿Cómo se supone que eliminando el patriarcado de repente las mujeres serán mejores? ¿Acaso eso eliminará las demandas conductuales que se implican en entender las matemáticas o de ingeniería o de una ciencia? Porque las matemáticas van a ser las mismas malditas hijas de perra así las estemos estudiando aquí, así sea en la Luna, en Marte o en 5000 años en el futuro. Habría que empezar a preguntarnos, ¿cuánto del patriarcado es tan opresor como ellas dicen y cuánto y cuándo este se convierte en una idea para querer justificar la mediocridad biológicamente innata de las mujeres? Cuando yo le empiezo a echar la culpa a otros de mis fracasos antes que a mí mismo, por no haber hecho las cosas bien o por pensar que era mejor de lo que creía, y en lugar de aceptar que no lo era, decidí que era culpa del clima, por ejemplo, yo empiezo a verme como una víctima sin serlo. Empiezo a ver cómo todo y todos están en mi contra y tienen algo contra mí, aunque no sea verdad. Pero lo más importante de todo, empiezo a pensarme como algo especial, algo que es único, cuyo potencial se ve mancillado y amodorrado por los otros, nunca por mí. Entonces empiezo a verme como un ser superior, malcriado como los típicos niños ricos que tienen todo y sin embargo son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Creo que no hace falta decir que este comportamiento a escala societal es el que tienen las mujeres. Ellas, como tienen una idea absolutamente ridícula sobre ellas mismas, sobre su valor, sobre lo que pueden ser y sobre lo que en realidad son, derivado de toda la hiperidealización que hay en torno a ellas gracias a toda la corte de hombres estúpidos, febles y cobardes que están tan desesperados por tener una pareja o por ponerla que las elevan en un pedestal que a este punto ya está en el espacio y va a seguir subiendo y va a seguir subiendo y ese propio pedestal será su destrucción porque va a llegar hasta el sol y se quemarán vivas. Se sienten entes especiales, únicos, cuando la realidad es que valen muy poco, tan poco como la masa del electrón en comparación con un hombre que es el sistema solar. Querer echarle la culpa al sistema social de las cosas que pasan solo nos llevará a la mediocridad, porque el sistema social no tiene mucha influencia sobre nuestro comportamiento como sí lo tiene la biología, por sobre él. Algo interesante de este sistema inexistente es todas las cosas que se les atribuyen. El patriarcado es el sustento del término feminicidio, porque al feminicidio se le atribuye un muy marcado componente de odio. De hecho, la propia definición de feminicidio implica que fue un crimen de odio contra las mujeres, contra una mujer. El problema lo vemos cuando de hecho intentamos dilucidar sobre lo que nos dicen que el feminicidio es. Se supone que es un asesinato motivado por sentimientos. No obstante, cualquier asesinato de una mujer se cataloga como un feminicidio, por lo cual se le atribuye a todos ellos un componente de odio. Lo manipulador viene cuando investigamos los parámetros según los cuales un asesinato de una mujer se puede considerar como tal, y nos encontramos con este montón de basura, al menos en México, pero la tendenciosidad es la misma en todos los lados en los cuales se usa este término. Y cito: en nuestro Código Penal Federal, el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual establece lo siguiente: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. 1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. 2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. 3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. 4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.
5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. 7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Una cosa antes de decir lo evidente, en el mismo sitio donde se establece esta cosa también se habla de esto, que está antes de mencionar estos parámetros. La violencia contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad de género, es decir, en la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual éstas se encuentran respecto de los hombres. Aquí nos quieren colar una cantidad de cosas absolutamente larga que no competen a esta discusión en la extensión que cada una de esas cosas merece, pero para mencionarlas ligeramente, se pone las causas del feminicidio en un sistema que generalizadamente violenta a la mujer, lo que legitima el discurso del patriarcado, por lo que el feminicidio sería una consecuencia de vivir bajo el sistema patriarcal, además de que pone la violencia en una suerte de monopolio en el cual un grupo específico es el que la puede cometer, es decir, el grupo opresor en este caso, lo cual es falso. La violencia no tiene monopolio porque no necesito de ninguna clase de superioridad sobre nada y nadie para tomar una piedra, afilarla para luego atravesarle la yugular al primer maldito malnacido que se me ponga enfrente, ni para prenderle fuego a la casa del vecino, o para romper vidrios, o para vandalizar monumentos, o... Bueno, creo que ya se entendió. Si esta tesis fuera cierta, quienes entonces tendrían el monopolio de la violencia serían los hombres más ricos del mundo, y ellos no van y destruyen y vandalizan monumentos. Otra cosa que de este se podría derivar es que como un grupo está oprimido, toda la violencia que cometa no será violencia, serán actos revolucionarios, debido a que busca su libertad con la destrucción de su derredor, lo cual es falso. Los protestantes son unos parásitos y de igual forma actúan con tanta violencia como podría demostrarla cualquier persona con independencia de su estatus social. No es necesario de ningún sistema de ninguna clase para matar, herir, atacar o hacerle cualquier cosa a otra persona o vandalizar, destruir, quemar, incinerar o dañar un edificio, institución o literalmente cualquier cosa. Y si alguien me quiere venir a decir que el Estado tiene el monopolio de la violencia y que él tiene legitimado su uso, primero, eso es falso. La violencia no la legitima nadie. La violencia se ejerce con independencia de si es aceptada por alguien o no. Y dos, si el Estado tiene el monopolio de la violencia, entonces la piara tiene el monopolio de la violencia, tanto como el monopolio de sus efectos. Ahora, habiendo dejado esto en claro, pasemos a los parámetros. Me parece que nuestro enfoque debe de centrarse en los dos últimos postulados, porque solo con esto se justifica cualquier asesinato de una mujer como un feminicidio, junto con todas las cosas que esto implica. Sí, esa basura de sistema malo, hombre malo, etc. Y el problema con estas dos es que si se cumple cualquiera de ellas con independencia de las otras, un asesinato es feminicidio. Y esto porque, tomando en cuenta el parámetro 7, prácticamente la totalidad de los asesinatos o se cometen en la vía pública o lanzan el cadáver a la vía pública para no tener que lidiar con él o para deshacerse de él de forma simple y rápida. Y el segundo, con el simple hecho de asesinarla o de llevar a cabo el acto de asesinato ya implicaría una incomunicación con otros, ya que si observamos, dice ahí que sea el tiempo que sea, por lo cual un segundo cumpliría con este parámetro e incluso menos. Y tomando en cuenta lo tendenciosas que son las malditas leyes cuando se trata de esta clase de cosas, ellos abusarán de una suerte de retórica hegeliana o dialéctica hegeliana con tal de forzar su discurso para intentar meterlo dentro de estos parámetros. Incluso se cataloga como feminicidio algo así no se cumpla ningún parámetro. Pero olvidémonos de eso y tomemos en cuenta los dos que estábamos mentando. Si entran a su casa un par de hombres la sitian, entonces se calificaría como feminicidio debido a que la estarían incomunicando con una posible ayuda que podría pedir a una u otras personas. Por lo que con algo tan risible como un asesinato en la casa de una mujer o por lanzar su cadáver a un lado de la calle, ya calificaría como feminicidio con total y absoluta independencia de los otros parámetros que de igual forma correlacionarían con el acto, debido a que como se mentó, se implica una suerte de conexión sentimental en este acto. Este acto es cometido por odio a las mujeres, no por negocios, no por territorio, no por mandar mensaje a los rivales o como mecanismo de supresión de posibles o de enemigos directos, por simple y llano odio. Y como también se implica
el discurso del patriarcado. Entonces aquí tenemos toda una miasma perfecta para poder calificar a todos los asesinatos de mujeres como feminicidios, porque como el sistema patriarcal implica una cierta vulnerabilidad de las mujeres, se mencionó subordinación, es decir, una relación de opresión de superiores y de inferiores. Entonces de ahí sacarían la conexión sentimental que existiría. Como son superiores, ven a la mujer como entes inferiores, tomarían de ese discurso un componente de desprecio o desdén y lo convertirán en odio. Por lo que acto seguido se cometerá la siguiente y obscena falacia, que sería la correlación entre el feminicidio y un acto de odio. Como un feminicidio es un acto de odio y desde las leyes entonces estaría cometiendo uno, entonces la motivación del asesino es el odio a las mujeres, y de ahí se sacan el discursito estulto de que nos matan por ser mujeres, lo cual es directamente unas palabras producidas por un ente sin cerebro. El asesinato es un acto muy complejo que no tiene una única causa, y mucho menos las causas que mueven a una persona a asesinar a otra nunca se encuentran dentro del sujeto, son condicionadas por el ambiente externo a él. El supuesto de que el asesinato se comete por sentimientos viene de la pseudociencia del cognitivismo, por lo cual no es un argumento válido para explicar comportamientos, ya que con dos simples preguntas se desmoronan todas las explicaciones que esos entes intentan dar para tales comportamientos. Los sentimientos no están bajo el control del sujeto. Estos no van a detenerse y preguntarle al sujeto cómo quiere interpretar sus emociones. Más aún, los sentimientos son comportamientos condicionados que exhibirán ciertos comportamientos en el sujeto dependiendo de qué clase de refuerzos se hayan cometido, sumado al hecho de que con qué frecuencia e intensidad se hayan reforzado. Y aún más, los sentimientos ni siquiera forman parte de las acciones del sujeto. Son resultados derivados de ellas que por alguna razón se configuraron tanto por evolución de la especie como por la naturaleza de la configuración de todo su organismo. Podría decirse que derivado de ciertas contingencias que requerían que el sujeto reaccionase de ciertas formas de forma rápida, ya sea para atacar o para defenderse o para huir en épocas muy primitivas, las emociones empezaron a reforzar ciertos sentimientos a ciertas acciones, a pesar de que las acciones se ejecutaban de manera mecánica y movidas por puro instinto de supervivencia. Era moverse o morir, por lo cual eran impulsivas, y, ya que los sentimientos no forman parte intrínseca del comportamiento de los organismos, no se puede explicar con ellos el comportamiento de alguien. Una explicación que podría apenas empezar a desgranar un intento por explicar por qué una persona mata a otra sería establecer un estudio de las contingencias pivotales los cuales mueven a hacer esto. Un motivador que llevaría a una persona a matar a otra podría empezar con la desesperación. Un asesinato fuera de los criminales que lo hacen sin afectación por tener experiencia en la materia podría implicar una desesperación del sujeto por satisfacer necesidades biológicas como podría ser comida o el dinero que le permitirían poder conseguir refugio aunque fuese temporal. La imagen del asesino se ha deformado y diría que hasta incluso glorificado por los filmes en donde se los muestra tan idealizados y glorificados que se piensa que matar no implica nada, porque los ves asesinando personas como si estuvieran atendiendo a gente en un supermercado como cajeros. Pero se olvidan que en el punto en el que esos filmes los muestran no es en su inicio, es cuando llevan ya mucho tiempo activos dentro de esa disciplina, por lo cual nos presentan una imagen sesgada sobre ellos, y ya que eso vende y los hace más apetecibles para el consumo de la piara, habría que empezar a desgranar sus intrínsecos y habría que empezar a verlos desde sus orígenes y sobre todo fuera de los filmes y demás ficción vacua. Además, sobre todo, aquí en México hay un blablismo muy común, el cual se dice que se hacen criminales asesinos para sentirse chingones, es decir, megalómanos con armas, lo cual es falso también, ya que eso no sería más que un derivado de estar dentro de ese contexto,
ya que las armas te dan mucho poder sobre la piara, y ya que el piarista promedio cuando obtiene poder se torna cual avestiado autoelevado a Dios del mundo, está servido todo para poder explicar el porqué de esos comportamientos luego de entrar a este sistema. No obstante, la desesperación sigue siendo una contingencia lo suficientemente fuerte como para hacerlos moverse dentro de ese sistema, sobre todo si se toma en cuenta que mucha de esa desesperación vendría por falta de recursos que implican dinero. Si tomamos en cuenta que muchos de esos criminales vienen de barrios bajos o de condiciones miserables, algo que les encanta explotar a los reclutadores, también tomando en cuenta lo que antes se mentó sobre sentirse un megalómano, junto con las infusiones de poder que derivarían en megalomanía por poder tener poder sobre prácticamente cualquiera, salirse de las normas socialmente aceptadas de una forma real, ya que ahora se piensa que porque preferir el rojo cuando todos dicen que el azul es el camino es ser subversivo o ir contracorriente, cuando bajo el régimen liberal nada está fuera de las normas sociales debido a que todo vale según no impida la libertad del sujeto, desde el canibalismo hasta la pederastía e incluso cosas muchísimo peores. Mucho cuidado con oponerse a esto debido a que la libertad es así de importante que impedírsela a otro sería un acto de una vil bestia inmoral y saturada de oquedad intelectual. Bajo el liberalismo tácitamente se aceptan en nombre de la sacrosanta sagrada libertad todos los comportamientos, y cuando digo todos se trata de absolutamente todo. Ahora bien, un verdadero ente que va contra la sociedad, no siguiendo las estulticias estilo Michel Foucault, pero de hecho yendo contra toda norma social, lo que les causaría una infusión de megalomanía aún mayor debido a que como los piaristas son unos mediocres que siempre son iguales, y ellos son demidioses que idealizan tanto a la piara como a ellos mismos con toda su música y todo el sistema conductual que existe glorificándolos, ya sea por corporaciones para ganar dinero o por ellos mismos para aumentar esa megalomanía, impulsarían a más gentes a moverse dentro de ellos. No siempre es el dinero, no siempre se trata del dinero. Dentro de ese sistema social, por oscuro que sea, ellos también hallarían su nicho social de aceptación de la misma forma que lo hacen otros grupos como los diversitistas o los antropomorfistas. Que sea oscuro no implica que quede fuera de las formas de socialización. Serían justamente los criminales los que cumplirían con estos parámetros para salirse verdaderamente de las normas sociales, ya que ellos crean una suerte de submundo propio que opera dentro de la sociedad normal, pero que a la vez tiene su propio campo aparte de ella, una suerte de sociedad oscura que está en todas partes, pero que a la vez solo se ve con ojos afilados. En cierta manera hay algo de mérito en esto, ya que a diferencia de los idiotas que se visten como mujer siendo hombres, o las mujeres que hacen un intento de emulación de Moby Dick, ellos son realmente los que van contra las normas establecidas, y en cierta forma eso es algo admirable, ya que no cualquiera puede aceptar la carga que implica meterse en ese mundo de los criminales, y a diferencia de los mediocres, ellos de hecho tienen activamente que hacer algo para entrar y mantenerse dentro de ese mundo, contrario a los mediocres que lo son por hacer nada. Una de las propiedades para ser un mediocre es justamente nunca hacer nada, ser un ente cuyo movimiento es inercial, porque lo mueven otros, imitativo, porque lo coordinan otros, y monótono, porque repite lo mismo una y otra vez, ese mismo que los otros hacen también. Para hacerte un ente inferior tienes que movilizarte por debajo de la mediocridad, cayendo lento hacia un pozo sin fondo, y aún así, unos magnos exponentes han salido de este estrato para elevarse hasta lo más alto. Theodor Kaczynski, por nombrar un ejemplo, que si bien su filosofía es bastante cuestionable por lo idealista que es, su análisis del comportamiento que ciertos colectivos clasifican como de izquierda, que este término no me agrada y me parece muy problemático debido a que, más que usarse como una especie de clasificador, se usa como un anulador discursivo y una etiqueta para lanzar desdén sobre los que sean puestos con ella, y se aplica lo mismo para su inverso, es decir, para la derecha. Son excelsos debido a que son una viva representación de los idiotas útiles que son movidos por los capitales para fomentar una de las ideologías más separatistas que ha habido, el diversitismo, que con el eslogan registrado de la perniciosa diversidad cataloga, etiqueta y ordena a toda la sociedad a no ser más que viles cosas cuya mínima mención sobre alguna distinción hará que entren en la más pérfida cólera y en una indignación tal que los verás en el acto con 4 cuerdas en el cuello.
Pero oigan, no son la generación de cristal. Y de hecho eso es verdad, porque el cristal te sirve para algo. Si algo es esta generación, es una de papel mojado. Eso no sirve para nada. Sin ambages, se puede decir que un asesino merece más loas que un piarista por llevarle la contraria a toda la moral, aun si destruye a la sociedad en el proceso. Muchos piensan que matar a alguien es una empresa muy nimia. No obstante, piensan eso porque creen que por matar cientos de miles de millones de entes en los videojuegos, eso ya los prepara para tal acto. No sería la primera vez que ese niño que ve a prostitutas descuartizadas o siendo torturadas en video diga que podría hacer eso o que lo podría ver así con esa simpleza y falta de razonamiento, pero no se dan cuenta de que esas pantallas protegen y esos juegos ilusionan. Dales un arma frente a la persona que más detestan y ve cómo orinan sus pantalones. Muy sanguinarios y sádicos tras las pantallas, pero cuando ven una cortada de vena o una hemorragia nasal, las lágrimas no les paran de brotar y la ansiedad se los come vivos en temblores y pánico. Para asesinar a alguien no se necesita nada muy especial, solo saber apagar los pensamientos que podrían venir después, saber redirigirlos y nunca preguntarse nada sobre el acto. Ir y hacerlo es un trabajo. Otro más cesó de reforzar. Aún con esto sigue siendo muy difícil porque uno suele pensar en lo que hizo en el pasado. Si matas a alguien será mejor que mates a 2, y luego a 3, y luego a 10, porque para el 11 ya no será nada, pero para estar seguros 30 asesinatos deberían de ser suficientes como para hacer que el sujeto vea el primero y simplemente diga, hay otros 29 luego de ti. Ahora bien, antes de proseguir me gustaría que el espectador escuchase esto. Aquí todos sabemos la calidad que esto tiene, pero eso es estulto en comparación con lo que realmente importa. Pero antes que prenda un blon y del espejo salió ese cabrón diciéndome pinche sapo. Yo le dije para nada y que le rolo al vato. Usted fúmese y póngase carnal. No es mucho pero la chompa te ha de alojar. QS quiero paniquear, pero no contamos con cash. Eso es lo de menos, me dijo y pegó la carcajada. Si supieras lo fácil que es conseguir lana, agarra una navaja y dale al primero que veas. Te juro que te mato si no te caes con la feria. Dame el celular, cartera y procura no hacer muchos pinches panchos, que si me cacha la jura. Mi ser jura darte en toda tu madre, navaja la yugular y ya no creo que te salves. Ándele, vaya hacia su destino, que yo seguiré el mío, robando para drogarme y sentirme vivo. Ahora ya ando empiedrado y no recuerdo nada, el último que escuché fue voy con tu otro camarada. Me gustaría hacer un énfasis en las partes donde cementan el consumo de drogas como forma para mantener al sujeto en un estado de percepción vivo, lo cual se conseguiría mediante el momentáneo escape de la realidad que ellas otorgan. Sin embargo, eso se hace debido a los terribles ambientes en los cuales suelen vivir esta clase de entes, tanto violentos como inestables, tanto en la familia como dentro de las propias colonias. Y, de hecho, la propia existencia de esta clase de cosas, que son evidentemente una manifestación de positividad dentro del sistema conductual que implicaría a todo el mundo del crimen, también podría usarse para reforzar la proposición antes mentada de que también se buscaría una suerte de grupo en el cual se obtuviera una aceptación social. Digo, esto es algo que todos los grupos cometen. Todos los grupos buscan crear su propio nicho en el cual ser aceptados entre sí y en el cual demostrar comportamientos que fuera de ese nicho no serían aceptadas, serían mal vistas o simplemente serían dejadas pasar de largo, pero para gente dentro de ese nicho y dentro de ese sistema conductual sería una forma para asentar y unirlos todavía más, o simplemente como una manifestación de creación de contenido para gente dentro de ese nicho específico, que, como repito otra vez, es algo que hacen
todos los nichos y sistemas conductuales en la sociedad, desde los antropomorfistas o los furries, como generalmente se les suele llamar, hasta otra clase de sujetos como podrían ser los dibujantes de los muevelápices digitales o los músicos, o bueno, creo que el punto se entiende, no necesito explayarme más. Entonces, desesperación por no saber qué hacer, por lo cual buscarían escapar mediante las drogas, y si eso no los hace adictos, entonces los catapultaría dentro del sistema conductual de inferioridad que existe dentro del grupo criminal. Si no es por drogas, de igual forma como un método para salir de él, en el cual, derivado de la influencia por la megalomanía que causa este sistema, atrae a niños muy pequeños a exponerse a él y a mujeres por su hibristofilia también, por ellos demostrar comportamientos relativos a una inestabilidad conductual con tendencias a la violencia o con tendencias al asesinato, que generalmente se cataloga como psicopatía, pero no me agrada tal término porque es mentalista y se explica desde componentes mentalistas y no conductuales, por lo cual habría que llamarlo de otra forma. No obstante, no se presta la atención que merecen esta clase de cosas, solo se las demerita como si no valiesen nada, y a esos hombres que mueren por estos sistemas conductuales, que no me voy a cansar de decirlo, el hecho de que se busque su explicación no presenta una correlación con la justificación. Entendimiento y justificación no son lo mismo. Si fuesen mujeres las que estuvieran allí, dentro de ese sistema, y con dentro hablo de ser partícipes de él, veríamos una indignación a escala societal. No obstante, como son hombres, no valen ni para propaganda ni para materia ideológica, por lo cual son simplemente desechados. Curioso paralelismo se puede hacer entre cómo la sociedad trata el asesinato de mujeres y cómo trata el de hombres, donde a ellas se asume todo un sistema que no se ha demostrado y se catalogan todos los asesinatos contra ellas como motivados por odio, y a los hombres que son asesinados en cantidades ingentemente mayores que las mujeres, simplemente se demerita o directamente y lívidamente se ponen a un lado de la mesa, sacando el argumento de que los matan por estar metidos en el crimen o por algo similar, como si los criminales tuvieran la culpa de nacer dentro de los sistemas conductuales en los cuales son lanzados a cometer esos actos, que por cierto no los justifica, y 2, todos los hombres fueran asesinados por estar metidos dentro del crimen. Se tratan las muertes de hombres como entidades sin valor, número vacuo y mera estadísticas, como si el hecho de que fueran todas por crimen, que no lo son, eso es una reducción ridícula, justificase que se dejen de lado y se pongan en todos los titulares que asesinaron a una mujer, como si la sociedad estuviera perdiendo exponentes ultra valiosos para ella, como si estuvieran siendo asesinadas Marie Curies o Alan Turings a borbotones todos los días. Ya sea que mueran hombres o mujeres, realmente ninguno de los dos merecería el escándalo que se hace cuando una mujer resulta asesinada. Se asume y se desecha la razón en ambas ocasiones. Hacen lo mismo pero a la inversa, asumir y desechar sin realmente ponerse a investigar sobre las causas más profundas que existen detrás de los asesinatos de hombres como de los de mujeres, dando explicaciones caricaturescas a las cosas que no hacen más que humillar a los hombres y poner en un pedestal a las mujeres. Ni odio ni sistemas metafísicos. Hay causas más profundas en ambas situaciones y dar mentalismos mutila la investigación y manda la empiria a la más absoluta nada. Aun si esos hombres fuesen asesinados por estar dentro del mundo criminal, si todos ellos lo fueran, habría que prestar a la declaración de deshumanización y desechabilidad que se hace mucha más atención. Los matan por ser criminales. Que sean criminales no los hace menos personas. No son una estadística descartable porque cuando se dicen estas cosas no se toman en cuenta las causas de su comportamiento, se las desecha y se asume sin demostrar previamente si eso que se dice es verdad. Muy curioso que se llenen sus hocicos los intelectuales diciendo que lo social esto y lo social aquello. No obstante, siguen la misma programación biológica que todos los hombres tienen por sobre las mujeres. Debido a que en los periodos evolutivos primitivos la mujer era la causa de la descendencia, debía de ser sobreprotegida por los hombres, de lo contrario se corría el riesgo de que los genes pereciesen y la progenie del operador con ellos. Los óvulos valen millones frente a la esperma que se produce por trillones y aquellos por unos meros miles, con suerte. De aquí nace la desechabilidad masculina que todas las sociedades han exhibido. Mientras las mujeres se quedaban con los hijos, los hombres morían por darles alimento y un ambiente donde pudieran cuidar a los hijos de manera ideal. Mientras las mujeres les daban la espalda frente al primer granuja que se les ponía enfrente, los hombres morían como circo en Iwo Jima y Normandía, mientras eran despedazados vivos en Omaha.
Ellas se quedaban en las casas viviendo la muy ardua tarea de quedarse con los hijos, haciendo tareas monótonas y estúpidas que entes tan primitivos y poco evolucionados como ellas disfrutaban y disfrutan. Hablan de lo social en su sociologismo, que es solo un nombre elegante para decirle al marxismo. No obstante, siguen los programas biológicos y los seguirán hasta que se den cuenta de que lo social es solo un maestre y la biología el capitán. Esta demostración de deshumanización de los hombres es solo otra faceta en la cual se introduce el capitalismo explotando la biología del hombre. Por eso este sistema solo va a desaparecer hasta que la humanidad evolucione de verdad, y aun si entra en crisis regresaremos a él hasta que evolucionemos de verdad. En conclusión, el feminicidio es solo otra de las tantas facetas en las cuales el hombre es deshumanizado por parte de toda la sociedad. Poco se toma en cuenta además de cómo el hombre es afectado por esto, porque se dice en líneas pequeñas, bueno, es que ya no se dice en líneas pequeñas, directamente se acusa al hombre de que a todos se acusa que todos los hombres complotan para hacer de este sistema posible, de lo cual se derivaría el corolario de que todos los hombres son culpables de todos esos asesinatos y que tienen dentro de sí un intrínseco odio a las mujeres, por lo que son unos monstruos simplemente por ser hombres, lo cual más antes que tarde derivará en un odio hacia los hombres por parte de los hombres, que haría que sintiesen un asco de ser lo que son, así no tuvieran ninguna participación en ello, ya que según sabemos todos, uno no elige qué es al nacer. No es un videojuego donde hay un lobby en el cual uno arma a su personaje. Esta clase de sistemas en los cuales el hombre trata de eliminar esto porque supuestamente es culpable, es algo que ya mencionaba Estervilar en su El varón domado, lo cual, como dice ella, derivaría en un sometimiento aún más profundo del hombre hacia la mujer, que es que, por poner un ejemplo, que el hombre tiene la idea de que él es el que oprime a la mujer y que la mujer es ignorante por su culpa. ¿Qué hace el hombre entonces? Inventa máquinas, inventa productos, inventa tecnología para que las mujeres no trabajen tanto en la casa, pasen menos tiempo cuidando a los niños y básicamente reduzcan todo el tiempo que invierten en la casa y lo empiecen a invertir en ellas. Pero, oh sorpresa, el hombre, a pesar de que inventa, sigue viendo que las mujeres son ignorantes y se mantienen reacias a educarse en las materias de política, en las materias de sociología, de ciencia, de filosofía, por lo cual el hombre se sigue echando la culpa de que la mujer sea así, de que esté oprimida y sea ignorante por su culpa. Estos pensamientos, este sistema conductual derivaría en esa supresión mayor, cosa que es el feminismo en su supresión, en ese sometimiento mayor del hombre a la mujer, cosa que es el feminismo en su máxima expresión, un movimiento que siente un profundo odio a los hombres por algo que nunca pasó, lo cual se traduce en un revanchismo que se hace mediante la explotación de la biología del hombre, y de hecho, eso es justo lo que estamos viendo con toda esa basura de las nuevas masculinidades que buscan supuestamente destruir a la masculinidad porque es intrínsecamente maligna. Pero el problema no sería, bajo este sistema de creencias, el crear una nueva masculinidad, pero la propia masculinidad, por lo cual sería necesario directamente exterminar a lo masculino y por consiguiente a los hombres, algo que de hecho va en consonancia con muchos de los postulados feministas que abogan por la extinción del hombre que se encuentran en toda la estructura del feminismo. He ahí la constante apología que se hace a la feminización de la sociedad, que sería una feminización del hombre por derivación. Y como bien dijo Camille Paglia, si la civilización hubiese sido dejada en las manos de las mujeres, seguiríamos viviendo en chozas de paja. Creo que no hace falta decir qué es lo que va a suceder cuando este llegue a niveles mucho más pronunciados, cosa que estamos viendo sus primeros indicios. Primero, esas clases de nuevas masculinidades estarán allí, luego las verás en todas partes y al final, si no vas, viene la generalizada fustigación societal e incluso los castigos a nivel estatal, porque el Estado está muy coludido en esto. Pero si el Estado lo está, eso significa que son las corporaciones y los grandes capitales los que se hallan tras de todo esto. Todo sea por separarlos a todos y dividirlos para que no vean las abominaciones que sostienen a su propio y pequeño mundo feliz en el que la gente vive así. El feminicidio es solo otra de las tantas lanzaderas que, de la misma forma que gente como Jeff Bezos usa los periódicos, son usadas por gentes como él y por él mismo para seguir protegiendo su capital. En una muy oscura ironía que se mencione que bajo el patriarcado la mujer es un mero objeto sexual que solo sirve para satisfacer al hombre, cuando son las
las propias feministas las que comodifican a las muertas para seguir forzando su misandría a guisa de movimiento social por una igualdad que nunca existirá, a la vez que ellas objetivan a los hombres como objetos de éxito y como objetos de trabajo. Y a pesar que se funde en la misma deshumanización, no suena tan grave, porque son hombres. Curioso cómo funciona la biología, ¿no es verdad? Uno se pregunta, mirando esto, habría que preguntarnos si todos esos asesinatos de mujeres que ocurren, ¿por qué ocurren exactamente? Esto dice un par de cosas, ¿no les parece?